algo pasó con con mi conexión a internet, entonces se me arrojó fuera de la reunión y me costó volver a ingresar. ¿Ya? Así que continuemos, porfa. Estábamos en... Estábamos en la guía de demostraciones. Exactamente. Control de la reunión. Parece que... No sé si me... Bueno. Voy a poner el chat acá al ladito para tener información de lo que ustedes vayan mencionando. Les decía antes de esta interrupción que el ejemplo 4 de estos silogismos, es decir, hipótesis, argumento y a partir de ellos una tesis, es que la hipótesis dice en el triángulo ABC los lados miden 2, 5 y 5. Y el argumento es que si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces el triángulo es isósceles. ¿Cuál sería la deducción más lógica en este caso? ¿Cuál sería la deducción más lógica en este caso? El triángulo es isósceles porque tiene dos lados de igual medida. Exacto. El triángulo ABC es isósceles porque tiene dos lados de igual medida. ABC es isósceles. 5. Si un cuadrilátero es un trapecio y un trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos, ¿qué podríamos decir? Que un trapecio tiene un par de lados opuestos paralelos. Claro. Un trapecio tiene un par de lados opuestos. ¿Un trapecio o un cuadrilátero? Pongámonos de acuerdo con eso. Porque el ejemplo 5 tiene esa dificultad de que si pongo exactamente lo que dice, por ejemplo, arriba con respecto al cuadrilátero, voy a tener algo que no necesariamente es correcto. No todos los cuadriláteros tienen un par de lados opuestos paralelos. En cambio, los trapecios sí. Los trapecios tienen un par de lados opuestos paralelos. ¿Ya? Entonces, más allá de los silogismos, que sería bueno, por ejemplo, el 11, mira, dice, los triángulos de la figura son congruentes. Esa es la hipótesis. El argumento dice que dos triángulos son congruentes y sus lados correspondientes son congruentes. ¿Qué podríamos decir de estos dos triángulos? Que comparten el lado EF. Ya, pero eso no tiene que ver con el argumento. El argumento dice, o sea, eso es correcto. Pero el argumento dice que dos triángulos son congruentes y sus lados correspondientes son congruentes. Y sé que esos dos triángulos de la figura son congruentes. ¿Qué puedo decir de sus lados? ¿Que son congruentes? Que tiene, claro, que tiene sus lados, los triángulos tienen sus lados. A eso me refiero. Mira, fíjate que este es parecido, dice, en la figura que HE son congruentes con G y GE con HG. Perfecto, sí. Con HF, HG, claro. En la hipótesis ahora está lo que menciona Melissa. FE congruente con FE son un lado común, EG congruente con EH y FG congruente con FH. Entonces, dos triángulos son congruentes y sus lados correspondientes son congruentes. Ahora, fíjense que el argumento en el ejemplo 11 y en el ejemplo 12 es exactamente el mismo. Pero acá me dicen primero
que los triángulos ya son congruentes y acá me dan la congruencia de los lados. Entonces aquí invertiríamos la conclusión. La conclusión debe ser que los triángulos son congruentes. De la figura son congruentes. ¿Ya? Hablemos entonces ahora de la forma que tienen los teoremas, según lo que habíamos conversado al principio de la clase. A partir de enunciados de teoremas matemáticos, hemos determinado cuál es la hipótesis, cuál es la tesis del teorema. Eso lo hemos hecho en clase y lo hicimos en la primera guía. Además, hemos realizado deducciones e inferencias a partir de hipótesis y argumentos. Ahora el objetivo es trabajar con parte de la argumentativa, es decir, con los argumentos utilizados en una demostración matemática. En el siguiente ejemplo mostramos el enunciado de un teorema. De este enunciado se determinan hipótesis y tesis. Pero para concluir la tesis de este teorema, teniendo como dato solamente la hipótesis, es necesario recurrir a la información que nos entrega la figura, como un argumento más. Mas eso no es suficiente para determinar lo que se pide, que en este caso que el lado CD y el lado BA son congruentes, sino que además hay que recurrir a otro argumento, que en este caso son los criterios de congruencia. Y recién ahí uno puede hacer la afirmación. Entonces ahora pasamos a un punto de las demostraciones un poco más complejo, donde debemos tener la forma anterior, la forma que explicaba en la otra pizarra. Algunas afirmaciones con su respectiva justificación para llegar a la conclusión del teorema. Fíjense, el enunciado dice que si DE es congruente con AE y CE es congruente con BE, entonces CD y BA, esos dos segmentos, son congruentes. Entonces, la hipótesis es que los lados que están marcados en la figura son congruentes. Y el primer argumento es que los ángulos BEA, este angulito de acá, y CED son opuestos por el vértice, por tanto son congruentes. ¿Ya? Yo lo escribiría de esta forma. Primero escribiría la afirmación, es decir, diría que el ángulo CED es congruente con el ángulo BEA. Y luego de decirlo, diría cuál es la justificación. Por ser opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces tengo dos pares de lados congruentes y un ángulo congruente. Entonces, por el criterio de congruencia, aquí tendríamos que, yo lo diría de la misma forma anterior. Primero la deducción, es decir, que el triángulo VEA es congruente con el triángulo CED. ¿Y por qué? Por el criterio de congruencia. ¿Cuál criterio de congruencia es en este caso? ¿Cuál es el criterio de congruencia que se debe ocupar aquí para deducir este argumento 2? Lado, ángulo, lado. Gracias, Margarita. Por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Luego, la tesis. Por ser los triángulos congruentes, sus lados correspondientes también lo son. Entonces, yo diría aquí, de la misma forma, en particular,
BA congruente con CD. Por ser los triángulos congruentes. Entonces, la idea es afirmación o argumento dada una justificación. Entonces, una persona que lee, voy a borrarlo, me voy a quedar con lo que yo creo que es más óptimo, con lo que después igual les voy a pedir. Hipótesis de E congruente con AE, CE congruente con B. Lo veo aquí. Luego, argumento 1, hay dos ángulos que son congruentes por ser opuestos por el vértice. Lo veo acá. Luego, los triángulos son congruentes por el criterio lado-ángulo-lado. Exacto. Y al final, los lados que se proponen como congruentes son congruentes. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar esta parte de la hipótesis, argumentos y tesis como tarea. ¿Ya? Chicos, yo esta tarea, chicos, chicas, no se las voy a revisar. No les voy a pedir que la suban al aula virtual. Pero sí considero que es un ejercicio muy necesario para reforzar esta parte que ustedes admiten también como la más débil dentro de las habilidades que requiere este curso. ¿Ya? Yo quisiera pasar ahora a un ejemplo de demostración. ¿Ya? Voy a quedarme con esta pantalla un ratito, con esta, si alguien quiere... si alguien quiere tomar nota. Voy a tratar de... bueno, aquí yo tengo una duda con respecto al uso de Zoom. Si yo aquí abro un nuevo documento, ¿ustedes ven el nuevo documento o el documento anterior? El nuevo documento, profe. Perfecto. Profe, Entonces, pero puede fijar la pantalla. sí, es que me la fija por aplicaciones, no por documento, pero voy a quedarme aquí con esto un segundito. Ya, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y la idea es que participemos todos. Vamos a demostrar
que, vamos a agrandar la letra, demostrar que las alturas de los lados congruentes de un triángulo isósceles son congruentes. Esa es la premisa que tenemos que demostrar. Entonces, antes yo quisiera, ¿sí? Es que se sigue viendo la misma. Ya, de acuerdo. Sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Quisiera que analizáramos en este ejemplo el proceso completo. Entonces, lo primero que yo les propongo o que yo les sugiero es que cuando ustedes busquen la... Oh, esto no. Que cuando ustedes busquen la solución, lo primero que hagan es buscar, indagar en ideas. Entonces, ante esto, ¿qué creen ustedes que es lo primero que hay que hacer? Dibujar un triángulo isósceles. Y trazar las respectivas alturas, ¿cierto? Sí. Entonces voy a abrir GeoGebra y vamos a hacer ese dibujito y después lo vamos a traer ahí al documento de Word. Voy a compartir mi pantalla completa, toda la pantalla. Está amigo GeoGebra. Vamos a construir un triángulo isósceles. Para construirlo, vamos a trazar un segmento cualquiera. Luego, una circunferencia dado un radio, por ejemplo, radio 4. Y radio. Eso, tengo aquí un puntito que me hace el triángulo. Objeto visible, objeto visible. El triangulito, este es isósceles, y uno sabe que este segmento y este segmento son congruentes. Entonces los voy a marcar. Aquí GeoGebra me da la opción de los segmentos, ponerle una decoración. Le voy a poner esta decoración de segmentos congruentes. Esos dos segmentos son congruentes. Y vamos a tratar de trazar la altura. Por ejemplo, la altura desde aquí esta altura, y luego esta altura. Entonces la vamos a marcar. Objeto visible, el segmento, este segmento y este segmento, que sabemos, vamos a ponerlo con línea segmentada. Y sabemos que este segmento es recto, o sea que este ángulo de aquí es recto. Ese ángulo, no, al revés. Y este ángulo también es recto. No necesito que aparezca el 90, pero... Oh. Etiqueta visible, pero sí que quede ese... Ahí sí se ve bastante bien. Y sería bueno a lo mejor marcar ponerle nombre a los puntos. Entonces vamos a tener el punto A con A, B mayúscula, C mayúscula, D para 1 y E. Entonces, si ubicamos esto, vamos a tener el triángulo de base AB. Esa va a ser la base del triángulo isósceles, ese va a ser el tercer punto.
Vamos a tener acá D y E. ¿Ya? Segundito. Ya, disculpen la interrupción, entonces ahora nos podemos llevar este dibujito. Nos llevamos el dibujito para que se vea todo. Archivo, exportar, vista gráfica, al portapapeles. Entonces, nuestro dibujito queda un poquito grande, lo achicamos. Voy a centralizarlo ahí, le vamos a poner abajo figura 1, un poquito más. Vamos a hacerlo aún más chiquitito. Ya. Ahí se ve claro, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de escribir este teorema de la forma así, entonces apoyándonos en la figura. Entonces yo les voy a ayudar con la primera parte. Si el triángulo ABC, es isósceles de base AB, entonces ¿qué habría que escribir? Podríamos empezar que AC es congruente con BC. Ah, porque le dijeron. No, o sea, es que quiero escribir el teorema de la forma así, entonces, apoyándonos en la imagen. Así así, po. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que AD es congruente con B, ¿no? Exacto. Entonces, AD es congruente con BE. Entonces, a lo mejor sería importante agregar que I, AD y BE son alturas. ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Entonces, son congruentes. Entonces, ahora sí, es súper claro. De aquí, de hecho, uno puede copiar, pegar la hipótesis, que sería esta, y la tesis, que sería esta otra. Entonces, antes de escribir la demostración, ¿cómo creen ustedes o cómo podríamos demostrar que esos dos segmentos son congruentes?
Profe, ¿Sí? o sea, si se sabe que AC es congruente con BC, AE también va a ser congruente con BD, ¿o no? AE con BD. ¿Por qué? Porque, o sea, se sabe que BC es congruente con AC y las alturas llegan al mismo punto, si es un triángulo isósceles. Quizás por eso se puede decir que como BC y AC son congruentes, BD y AE van a ser congruentes. BD y AD. Sí, está. BD y AD. Ya. Lo que tú quieres concluir acá es que desde E hasta A es congruente con desde E hasta A es congruente con DB. Eso quieres concluir. ¿Sí? Y después, o sea, intentar ocupar lado, ángulo, lado, para Lado, decir ángulo, que, lado. que los Ya. dos son congruentes. O sea, Considerando que BD y AE son congruentes, suponiendo que sean congruentes, como se puede notar en la altura, los ángulos son de 90, así que también son sí, congruentes. son congruentes. Y Tenemos solo ángulo. quedaría demostrar que AD y... Ah, pero es lo mismo. Sí. Al Ya, final pero quedaría demostrar mira eso. lo que voy a intentar mostrar ahora. Voy a intentar simetría, de rotación, traslación. Primero voy a marcar dos triangulitos aquí. Este triángulo y este triángulo de acá. Son dos triángulos distintos. Entonces vamos a tratar de que este primer triángulo lo vamos a trasladar según... Aquí necesito los vectores. El vector, por ejemplo, uno hacia acá, el otro hacia acá. Entonces ahora sí, este según este vector, mira, y este según este vector. Fíjense lo que acabo de hacer, es como separar estos triángulos, sacarlo de aquí y llevármelo para acá. Y lo mismo con este. Lo voy a tratar de poner ahí, cerquita uno del otro. ¿Estos dos triángulos tienen algún ángulo congruente que uno sepa que es congruente? El de 90 grados. Ya, este de aquí que es de 90 grados, ¿cierto? ¿Hay algún otro par de ángulos que uno sepa que son congruentes? Los que coinciden con los ángulos basales. Es decir, en este caso, este de aquí y este de acá son congruentes por ser el triángulo isósceles. Entonces, necesariamente el tercer ángulo es Congruente. congruente. Entonces me bastaría, para establecer la congruencia, tener un lado, solo un lado que sea congruente. Y hay al menos un lado que uno está, pero archi seguro de que es congruente en los dos triángulos. El basal. El basal, ¿cierto? Porque es un ángulo que comparten los triángulos. Entonces voy a escribir eso, aunque sea desordenado, antes de, y como ideas nomás. Sabemos que los ángulos son congruentes porque son rectángulos y los ángulos de la base del triángulo lo son. O sea, porque es isósceles. ¿Ya? Una de las primeras cosas que me dijeron, estoy tratando de escribirla de la forma más sencilla o más fiel según lo que ustedes me habían dicho. ¿Ya? Entonces, AB es un lado común, por tanto, es congruente. Así que sale relativamente sencillo demostrar que AEB es congruente con BDA. Con eso, las alturas deben ser congruentes. Entonces ya tenemos las ideas
de cómo se debe hacer. Y una vez que tengo las ideas, ya puedo escribir la demostración formal. La demostración formal. Control N. Primera afirmación. Y ahí ustedes me ordenan. ¿Cuál sería? De hecho, podríamos inclusive copiar esto aquí. Dejarlo como cuadrado. ¿Cuál es la primera afirmación? ¿O qué escribirían ustedes como primera afirmación? O sea, lo primero que nosotros concluimos es que los ángulos son congruentes. Entonces habría que partir ángulo por ángulo, ¿cierto? Alguien iba a hablar y lo interrumpí. No, o sea, yo le voy a decir que se podría partir de que como AB es parte de ambos triángulos, también es congruente. Ya, entonces vamos a decir que AB es común para los triángulos AEB y los triángulos AEB y BDA. BDA. Por tanto, es congruente. Profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? hay que, en la argumentación, en las afirmaciones, perdón, hay que demostrar desde lo más general hasta lo más específico, o eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Puedo ir. Lo importante es que tenga un cierto sentido lógico. Y para que tenga un cierto sentido lógico, cada afirmación se debe justificar de manera sencilla, como con alguna afirmación anterior, con algún teorema anterior o con algún axioma. Vale, gracias. ¿Cuál sería la segunda afirmación? Podríamos decir lo siguiente, miren, que el ángulo AEB es congruente con el ángulo DBA. No, BDA. ¿Podemos decir eso? Y sigue ahí usted AEB, BDA. ¿Son congruentes? Sí, porque son, ¿Por qué? porque Son son, o sea, rectos. son rectángulos. Porque son rectángulos. Por ser rectos. Por ser rectos. Por ser rectos. ¿Ya? Tercero, podríamos decir ahora que los ángulos BAE, ojo con cuál ángulo me refiero, y el ángulo BAE y DBA, claro, DBA, ¿son congruentes? ¿Se puede afirmar eso? Acabo de ver que Melanie se tuvo que retirar por trabajo. Bueno, qué lástima. ¿Hay más gente en clases? Sí. Porque aquí hay mucho. Oye, aquí yo veo en el chat que hay muchos que participan y que son variadas personas, no son siempre los mismos. Eso es muy bueno. Pero podríamos. No sé si me escucho. Ya, parece que sí.
¿Podríamos decir esta otra congruencia? ¿Era porque son ángulos de base o algo así? ¿O no? Exacto, son ángulos de la base de un triángulo isósceles. Podríamos simplemente escribirlo por ser ángulos basales. Entonces se fijan que cada afirmación tiene una justificación. Ahora, sería bueno tener todos los ángulos congruentes para que al final sea sencillo y evidente formar el criterio ángulo-lado-ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál afirmación faltaría ahora? Y les voy a dar una pequeña pista. Esa. El ángulo DBA, ¿o no? DBA, DBA, DBA o EBA. Porque el DBA ya lo tenemos acá arriba. DBA, ¿verdad? DAB, entonces, ¿no? DAB. Perfecto. ¿Ya? ¿Con cuál sería congruente ese? DAB Con el ángulo con el EBA, ¿o no? EBA. Ya. ¿Y eso por qué? ¿Cuál sería la razón? También por ser basal. A ver, este ángulo pequeñito de acá no es un ángulo basal del triángulo isósceles. Pero se puede deducir a partir de dos afirmaciones anteriores. Porque la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera siempre es constante, ¿cierto? Siempre es 180. Profe, ¿Sí? uno puede afirmarse de que AB es común y que BAE es congruente con DBA, ¿o no? BAE con DBA. Sí. O sea, usted dijo que que uno podía ayudarse de dos demostraciones que se habían escrito. Creo que O sea, con afirmaciones que se hayan escrito antes, con teoremas que ya estén demostrados. Teoremas anteriores. ya. Entonces, ya, pero para que tengan claro, en el caso de una evaluación, uno considera que todos los teoremas que se demostraron en clase son verdaderos. O sea, todos los teoremas que ya se tienen, independiente de que se hayan demostrado en clase o no. Pero aquí, en realidad, es por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, y 2 y 3. O sea, como los ángulos, tengo dos pares de ángulos congruentes, por 2 y por 3, el tercer par tiene que ser congruente porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es congruente siempre. Siempre 180. ¿De acuerdo? Por la afirmación 2 y 3, este tercer par de ángulos tiene que ser congruente sí o sí. Entonces ahora recién uno puede decir que los triángulos AEB es congruente con el triángulo VDA. Y eso es por la afirmación 1, la afirmación 3, la afirmación 4 y el criterio ángulo-lado-ángulo. ¿Se entiende ahí? Sí, perfecto. Entonces, ahora, como ya tenemos la congruencia de los triángulos, uno dice, en particular, ocurre que BE es congruente con AD. Es decir, las alturas desde los lados congruentes de un triángulo equilátero, no, perdón, triángulo isósceles, son congruentes.
Entonces, hoy día estuvimos revisando o teniendo esta especie de, bueno, se me debe haber borrado esa pantalla porque como me salí de la reunión anterior, esta especie de forma que vamos a darle a las demostraciones de los teoremas, esta forma deductiva, es decir, cómo primero lo mejor siempre es indagar en ideas, ver cómo, y una vez que tengo las ideas claras, hacer la demostración formal. ¿Ya? Así que queda de tarea lo siguiente. Bueno, queda de tarea, evidentemente, la parte final de la guía de demostraciones. Y la siguiente demostración. La siguiente demostración. Voy a buscar aquí algo que sea apropiado. Ya. Demostrar que las bisectrices de un triángulo equilátero son congruentes. Me refiero con eso a la distancia desde un punto, un vértice, hasta donde intersectan la bisectriz y el lado opuesto. A eso me refiero. Intersecan la bisectriz y el lado opuesto. ¿Ya? O sea, a eso me refiero. Esto, un pequeño ejercicio propuesto para que pongan en práctica lo que hemos visto la semana pasada y lo que hemos visto hoy. Así el día de mañana ya comenzamos con los contenidos correspondientes a la unidad 3. Y si bien no sé si puedo dar por superado este tema de las demostraciones, ya lo que nos queda es que de aquí en adelante le demos espacio a esta ejercitación. Si usted la hace y quiere saber si está bien o no, me puede mandar un correo. Sería bueno que aprovechara de escribirla en Word, si la tiene. Si la hace a manito, después se toma un tiempo para escribirla en Word, porque jóvenes, ustedes serán profesores y profesoras de matemática. La idea es que tengan, se vuelvan en este transcurso de su carrera en expertos en escribir estas cosas en Word. Por lo menos eso. ¿Ya? O sea, uno admite las primeras evaluaciones y las primeras cosas que lo escriban en papel y luego lo envíen con una fotografía, pero en algún momento del curso tenemos que ir pasando al digital. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos antes de cerrar esta sesión. Quedamos con esa, chicos, chicas, tarea, propuesta, no es una obligación. Si usted, pero creo que va a ser parte importante para aclararle las dudas sobre estas cosas. ¿Ya? ¿Dónde está esa guía? Está en el aula virtual, en la página principal. O al menos ahí debería estar. A ver. Campus virtual. Voy a ingresar al tiro inmediatamente porque va a ser cosa que no esté y yo estoy aquí chocheando con que está ahí haciendo el loco. Geometría euclidiana plana, sección 1. Sí, ahí está, dice guía sobre demostraciones. ¿Ya? Les
para finalizar, les comento que ¿cuándo subirá la clase? ¿Durante hoy o a más tardar mañana? Todo depende de más que nada depende del tiempo con el que disponga. Porque yo termino, por ejemplo, esta clase y tengo igual otras cosas que hacer de trabajo, y además ustedes saben, estoy con mi hija que no la puedo dejar sola. Entonces, ya en la tarde, cuando llega mi esposa a casa, ahí tengo tiempo de dedicarme 100% al trabajo, sin ningún tipo de interrupción. Entonces, entre hoy y mañana, tanto la guía sobre demostraciones como la demostración que les dejé hoy día de tarea son propuestas. ¿Ya? ¿Cuándo podría tener las notas? Las notas van a estar las notas de los que ya dieron la prueba, me faltan 7 personas por revisar sus respectivas demostraciones y estaríamos listos. Eso podría estar hoy día. Pero me gustaría igual esperar a que las 7 personas que le envié el correo, de las cuales solo una hasta el momento me ha confirmado, me la den hoy día en la tarde. Entonces yo les voy a pedir el pequeño gran favor de que si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo con el que se puedan comunicar con todos sus compañeros y compañeras, les recuerden, el profe de geometría va a tomar hoy día a las 7 de la tarde, no puedo en otro momento, lamento mucho que sea tan tarde. A las 7 de la tarde va a tomar la segunda, digamos, instancia para las personas que no lo dieron y que se contacten conmigo. Por último, que me envíen un correo diciendo, profe, sí puedo, o profe, no puedo por tal motivo, y ahí buscamos la mejor solución. Dicho eso, si todo sale bien, las notas se las puedo tener mañana. Y a todo esto, lo que he visto hasta el momento ha estado bastante bien, dentro de la expectativa. Así que un abrazo, cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, casa sí, calle no. Pronto vamos a salir de todo esto y vamos a poder vernos cara a cara. Así que cuídense. Como Chao, siempre, profe. un gusto. Chao, Chao, profe. profe.